sea más a mi canal. En el vídeo de hoy vengo con algo que ya hice hace tiempo, pero de forma diferente. Y es que hace cosa de un año vine con un vídeo llamado Típicos y tópicos de la literatura juvenil. Vale, de este tipo de vídeos hay un montón. Todos sabemos que en la literatura juvenil, en la literatura romántica hay un montón de tópicos, pero un montón de tópicos y nos encanta repetirlos. A mí la primera. Pero ¿qué pasa? ¿Solo hay tópicos en la literatura juvenil? No. Y como no solo hay tópicos en la literatura juvenil, vengo con una serie de vídeos que quiero hacer que son los típicos y tópicos de los varios géneros literarios o de varios géneros literarios. A ver, con esto, como dije la otra vez, no pretendo ofender a nadie, simplemente es un vídeo para reírnos un poco en el que vamos a destacar algunos tópicos que aparecen siempre en algunos géneros de la literatura. Y bueno, que evidentemente no quiere decir que aparezcan siempre, pero sí que aparecen en muchas novelas y nos dejan como... ahí está el típico tópico de este género. Esos tópicos que muchas veces son lo que nos hace reír de una novela o lo que nos hace engancharlos o lo que nos hace descartarla. Lo único que quiero decir es que no vengo a ofender a nadie con este vídeo y simplemente quiero que nos lo pasemos bien un rato. Así que vamos a empezar. Hoy vengo con los típicos y tópicos de la novela negra o de la novela de detectives o de la novela de crimen y misterio, no de misterio a secas, sino de crimen y misterio. Así que si os interesa el vídeo, por favor quedaos y que nadie se sienta ofendido. Y para que no se haga muy pesado, vamos a empezar solamente haciendo 3 tópicos de la literatura o del género policíaco, ¿vale? ¿Por qué he empezado con el género policíaco? Pues porque es un género que mi chico lee mucho, que yo también leo bastante y muchas veces sí que le pico, nos picamos diciendo ahí van esos tópicos inamovibles de este género muchas veces, o muchas veces, no siempre, muchas veces. Así que vengo con 3 tópicos. Primer tópico de la literatura de detectives en plan misterio y tal. El detective o el jefe de policía borracho, un borracho o exalcohólico o degenerado y sobre todo divorciado. ¿Por qué? Pues porque es un hombre que ha vivido entregado a su trabajo, que carga con un montón de pesares en su mente, con un montón de fantasmas en su pasado, entonces tiene que ser por narices un borracho, un drogadicto o un ex borracho o un ex drogadicto y sobre todo estar divorciado. Al menos una vez, entre 1 y 10 veces, pero al menos una vez el detective tiene que estar divorciado. Sobre todo si es un detective retirado por causas porque el cuerpo le obligó a retirarse en su momento debido a sus faltas. Siempre está divorciado al menos una vez. Es algo que yo me río mucho cuando mi chico lee este tipo de libros porque ves la contraportada y ya ves. El detective Holland, un ex militar retirado, que busca soluciones o olvidar en el fondo de una botella de whisky. Digo, vale, detective o inspector borracho o ex inspector borracho y divorciado, y las hijas no le hablan. Vale, en cambio, en el tema de las mujeres, es decir, cuando es una inspectora o una detective, es soltera. ¿Por qué? Pues porque el trabajo no le da tiempo a casarse. Y preguntas, si el otro ya acarrea 5 divorcios, ¿ella por qué no se puede casar y divorciarse? Pues es algo tópico. Estas mujeres detectives, fuertes, inteligentes, muy vivarachas, muy avispadas, siempre son solteras. Además, tienen líos de una noche y tal, pero siempre son solteras. Tópico, típico de este tipo de literatura. Vamos con el número 2. Un equipo de policía que no se da cuenta de nada, es decir, que no ve nada. Un equipo de policía que si no saliera, no pasaría nada, porque ves que van al escenario del crimen y nada. Hasta están allí procesando pruebas, etcétera, etcétera, y tiene que venir el detective borracho o la detective con ojo crítico para decir, se os ha pasado por alto estas tijeras. Estas tijeras, que no es un pelo, no, que son unas tijeras. Entonces, el equipo que no da una, siempre, vamos, es el refuerzo. Además, se pasan todo el libro o todas las escenas diciendo, es que es insoportable porque lo ve todo y tal. Y dices, claro, es que eran unas tijeras en el escenario del crimen. ¿Cómo no las has visto tú? ¿Qué cobras por esto? Que yo no sé por qué retiraron al detective. Si estando borracho y viniendo a trabajar borracho como viene,
ve las tijeras que tú no has visto. Entonces ese es otro punto, otro tópico de la literatura de crimen y misterio, que nunca se dan cuenta de la prueba que está ahí, el equipo la tiene que ver él, evidentemente porque es el chico o la chica, pero a ver, narices, que no es invisible, que está ahí delante, que la tenían que ver, que la han pisado. Entonces, pues eso. Y por último, el tercer punto o el tercer cliché. Un cliché que se ha puesto de moda recientemente, pero que ya está basado en otros antiguos, otros que estaban quizás mejor formados, pero bueno. Y es el malo humanista. Es decir, es un asesino, el asesino siempre, últimamente, casi siempre es un humanista. Es decir, odio esas novelas en las que el asesino es humanista. Y empieza a dejar pistas a través de poemas que escribe él, o de relatos que escribe él, o de puzzles que escribe él. ¿Por qué odio esto? Pues porque, a ver, si el escritor que ha escrito esto tiene una pizquilla de 1 más 1 son 2, pues lo hace bien. Pero es verdad que muchos escritores hacen esto y dices, madre mía, y en teoría este asesino es inteligente, es bueno. Yo leí ahora no hace mucho una novela, no voy a decir cuál, pero que el asesino dejaba unos poemas, ¿vale? Y el chico, el inspector alcohólico y divorciado, el inspector alcohólico y divorciado, acudía a una profesora de universidad con este poema. Y la profesora decía, oh, es que qué poema, es que qué métrica, es que qué rima, es que qué bien escrito está y cuánta profundidad tiene. Y tú lo leías y decías, el escritor real del libro, no el asesino, se tiene en muy alta estima a sí mismo. En muy alta estima, porque esto es una caca de vaca. No soporto estos asesinos. No, disculpad, como os decía, no soporto estos asesinos. No soporto estos asesinos que el autor pone para reafirmar que él como autor es un autor inteligente. Me pasa lo mismo que cuando os puse ese vídeo de estas jóvenes o estos jóvenes que escriben New Adult y hacen referencias a clásicos sin tener ni idea, que se nota que no tienen ni idea, porque tú puedes hacer una referencia y hacerla bien hecha o puedes hacer una referencia y hacerla mal hecha. Pues lo mismo me pasa en este caso. Cuando es malo el asesino, te das cuenta de que el autor ha querido demostrar en él lo listo que era el autor y ha quedado como tonto el autor y como tonto el asesino. No nos engañas. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sé que por haber dicho que no quería ofender a nadie me he despachado la mar de bien, pero es solo para que veáis que todo se puede criticar en esta vida, claramente. Este es un vídeo un poco hater. Pero me encanta, quitando todo este hierro, me encanta la literatura negra, me encanta el género negro. Y esto no pasa siempre, pero sí que es verdad que cuando pasa te hace poner un poco los ojos en blanco. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que no os haya disgustado, que nadie se haya enfadado, y si os ha gustado podéis suscribiros o dar me gusta al vídeo, y nos vemos el viernes, si todo va bien, esta vez sí, con el primero de los 2 unboxings que voy a hacer de Funkos. Muchos besitos y nos vemos pronto.